Buenas, en esta ocasión les hablaré sobre el expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León. Originario de la Ciudad de México, nacido el 27 de diciembre de 1951, a los 3 años su familia fue a Baja California, Mexicali, donde continuó los estudios básicos. Tiempo después, en 1968, como miembro de la moderada agrupación Emiliano Zapata, participó en las protestas estudiantiles de ese año en contra del actual presidente Díaz Ordaz. 3 años después, ingresó al Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI. Después de la crisis en México que hubo en el año de 1982, él trabajó en el Banco de México, donde obtuvo valiosas experiencias en la política económica. Ocupó diversos cargos en el Partido Revolucionario Institucional, también como en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda. Fue el subsecretario de Programación y Presupuesto en el año de 1988 y a la edad de los 36 años fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Sexto, infraestructura y desarrollo regional. Los contrastes en los niveles de desarrollo de nuestro país son notables. El ingreso por habitante en la zona metropolitana de la Ciudad de México es entre 6 y 7 veces el de los estados de menores ingresos del sureste del país. Esta gran diferencia se refleja en muchos otros indicadores. Entre los estados de mayor y menor desarrollo relativo, se registra una diferencia de hasta 8 años en la esperanza de vida y hasta 4 años en el promedio de escolaridad. La proporción de viviendas sin agua entubada en los estados de bajos ingresos duplica la de los estados más desarrollados, en tanto que en aquellos la proporción de médicos es una quinta parte de estos. Una razón principal de estos profundos contrastes es la desigual distribución de las actividades productivas en el territorio nacional. El día 1 de diciembre del año 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León fue nombrado presidente. Según la opinión de varios de los observadores, él fue el primer candidato del PRI en ganar las elecciones sin los procedimientos de fraude. Después de llegar a la presidencia, Ponce de León se enfrentó él a una de las mayores crisis económicas que se presentó en la historia de México. Sin embargo, todas las medidas que fueron tomadas en ese momento hicieron una reversión de lo que estaba sucediendo. Pero de todos modos hubo una gran pérdida, haciendo que muchas empresas cayeran en quiebra, mucho desempleo y los deudores tuvieran una deuda aún más alta, haciendo que en definitiva no pudieran pagarlas. Hubo un aumento significativo en el flujo de inmigrantes mexicanos hacia los Estados Unidos por causa de esta crisis. En ese mismo año, el presidente Zedillo privatizó casi todo el ferrocarril mexicano y las líneas de comunicación satelitales. Y durante varios meses estuvimos bajo el riesgo de que quebrara el sistema bancario, no de que quebrara un banco o dos, había un riesgo sistémico. Y si hubiera quebrado el sistema bancario, pues hubiera quebrado el sistema de pagos del país. Y si hubiera quebrado el sistema de pagos del país, hubiera quebrado toda la economía del país. Entonces una primera decisión era, ¿dejamos o no quebrar al sistema bancario? Es cierto, se podía haber criticado al gobierno por la decisión de rescatar o no rescatar al sistema bancario, pero se tenía que haber dicho cuáles eran los costos para el país de no rescatarlo. Se puede criticar al gobierno de haber seguido este camino, ciertamente con un grado de discrecionalidad, que a mí en principio no me gusta, pero era el camino menos costoso. Aquí el problema es que la ley no era rigurosa. A nosotros nos tocó enfrentar esa crisis bancaria en un momento en que nuestra ley ni siquiera tipificaba
los delitos de cuello blanco. Y me hubiese a mí gustado tener más instrumentos jurídicos para que el Estado hubiera podido actuar con mucho más rigor contra quienes abusaron del sistema bancario, contra quienes abusaron del rescate bancario.